Lo que nos pasa. Bienvenida, licenciada Desiree Bideman, a esta columna para analizar lo que nos pasa justamente. Muchas gracias, Cristian. Buenas noches y un placer estar con ustedes de vuelta hoy. Bueno, el miércoles pasado estuvimos tratando el tema del bullying, el acoso que se da en el ámbito escolar, ¿no? Y de hecho seguramente habrás tenido información de lo que sucedió en la provincia de Corrientes en el transcurso de esta semana. Sí, en realidad estuvimos al tanto de esta cuestión. Y me parece importante marcarlo como ejemplo, ¿no es cierto?, de que no estamos tan lejos y este tema del bullying no es tan ajeno, ¿no es cierto?, a nuestra realidad. Perfecto. Quizás. Vamos a pedir al director que nos muestre la fotografía de esta pequeña que tiene 11 años. Sucedió en Corrientes, así contextualizamos lo que estamos dialogando con la licenciada. Se llama Abril, tiene 11 años, en estos momentos está internada en el Hospital Pediátrico Capital, que se encuentra en la capital de la provincia, donde además está recibiendo asistencia psicológica. La madre de la niña, que estamos observando en pantalla, aseguró que su hija estaba siendo hostigada hace tiempo por una compañera, situación que se agravó cuando salió reina de la primavera del curso. Sobre el hecho específico contó que la empujó una compañera de colegio durante la clase de educación física. Fue un golpe seco que le produjo un daño entre la cuarta y quinta vértebra. Tiene hasta 6 meses de rehabilitación y aún los médicos no le pudieron confirmar si se va a recuperar. Bueno, esta es la situación que se presentó en Corrientes y por supuesto trascendió todos los medios y tiene que ver con el bullying. Un caso extremo quizás, ¿no? Bueno, quizás por ahí esto nos sirve como ejemplo para volver a mencionar un poco de qué hablamos cuando hablamos de bullying, ¿no es cierto? Justamente, como decíamos el anterior programa, no existen, digamos, de alguna manera, situaciones específicas por las cuales una persona puede ser víctima del bullying. Puede ser por determinadas características, ¿no es cierto?, físicas o simplemente por alguna situación social también, ¿no es cierto? En este caso, el hecho de salir reina, ¿no es cierto?, de la primavera. Bueno, como hablamos también, este caso ejemplifica que digamos, esta niña es víctima del bullying desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto? El abuso viene sostenido y de alguna manera se ha prolongado a lo largo del tiempo, que es una de las características también de este tipo de intimidación. Sí. El problema del bullying, para aclarar un poco, ¿se da únicamente en determinados estratos sociales, en clases sociales? A ver, ¿en escuelas públicas o también en escuelas privadas? Se da en todos los ámbitos, ¿sí? Y se dan prácticamente en todas las instituciones en mayor o menor medida, ¿sí? Entonces, por ahí hay que tener en cuenta determinadas características y situaciones de violencia, ¿no es cierto?, que debería uno por ahí intentar prever, ¿no es cierto?, a través de la información primero. Estar más atentos. Estar más atentos, sí, a las actitudes y a las situaciones violentas que pueden aparecer en la escuela. Bueno, otra de las preguntas que nos quedó pendiente la semana pasada se tiene que ver, estamos hablando exclusivamente de los casos que se dan en el ámbito escolar, sí, pero el bullying se da en otros escenarios también, ¿no? Se da en otros escenarios también, en otros escenarios institucionales, como ser, por ejemplo, en áreas laborales o en otras situaciones, que no solamente son las escolares, ni escuela primaria o secundaria, también en situaciones universitarias, por ejemplo. Quizás nosotros nos estamos enfocando un poquito más en las escuelas. Bien, ¿cuáles son las edades promedio donde se presenta más este tipo de problemas? Y generalmente en las escuelas primarias y secundarias, mayormente, y haciendo hincapié por ahí en la forma que tenemos de trabajar sobre estas cuestiones, ¿no es cierto? Porque todavía tenemos la posibilidad de alguna manera de que los padres están quizás más pendientes de sus niños y también tienen más posibilidades de trabajar sobre estas cuestiones, ¿no es cierto? En casa, en el hogar. Vamos a pedirle al director que nos vaya mostrando el video que compartimos la semana pasada, que fue realmente impactante, de este caso que se registró en Estados Unidos, que es ejemplificador. Ahí estamos observando lo que sucede y estamos seguros que sucede también en nuestro ámbito. En Estados Unidos tuvo mucha repercusión, fue llevado a los medios.
en este caso el chico que es agredido, incluso después recibió una suerte de felicitaciones por parte de mucha gente, por la actitud que tuvo de defensa. En este caso particular, ¿puede llegar a suceder que ahí se termine el problema del acoso cuando la víctima reacciona de esta manera? En este caso. En algunos casos sucede, sí, pero no lo recomendamos bajo ningún punto de vista. ¿Por qué? Porque la violencia solamente escala en los niveles, ¿no es cierto? El círculo de la violencia tiene la característica de escalar, de intensificarse a medida que pasa el tiempo. Entonces, por ahí este niño que se defendió hoy por ser víctima, el día de mañana se transforma en agresor, porque es la única manera que tiene por ahí de defenderse, ¿no es cierto? Entonces, claro, no es recomendable. Estaba claro que esto sucedió en el ámbito escolar. Ahora, sí, evidentemente los primeros observadores de esta situación deberían ser los docentes, ¿no? Sí, los docentes. ¿Cómo tienen que actuar? Y los docentes, en realidad, en las instituciones escolares siempre primero se habla con los niños, se pregunta qué pasó, ¿no es cierto? Se intenta establecer un diálogo entre ellos y luego, si es necesario, se cita a los padres, que también siempre es preferible que, de alguna manera, la escuela medie entre las familias para evitar por ahí algunos roces entre padres por actitudes entre sus hijos. No es recomendable que entre padres busquen solucionar el problema. A ver, el ejemplo es el siguiente. Yo, padre, detecto que mi hijo es acosado por otro, conozco a los padres e intento dialogar con ellos para tratar de que le pongan freno a su hijo. ¿Es recomendable? Es recomendable siempre y cuando no genere más violencia o situación, ¿no es cierto?, problemática detrás. Porque generalmente los padres suelen rechazar este tipo de acusaciones, defienden a su hijo, ¿no? Exactamente. Creo que todas las familias tienden a defender a sus hijos y quizás por eso es preferible que la escuela o la institución escolar medien estas situaciones. Es más, casi lo creen inocente en todas las áreas, ¿no es cierto? Y sí, hasta que, digamos, se declare culpable, ¿no es cierto? Exactamente. Sí. Tenemos un video que es grabado a través de un celular. Lo quisimos mostrar simplemente para acercar el problema. Esto sucedió en El Dorado. Por supuesto, la calidad de imagen no es muy buena porque se grabó con un celular. A la salida de la escuela, y lo particular, licenciada, es que se trata de dos chicas. Claro, no estamos hablando de que solamente el bullying se ejerce en los niños varones, también pasa con las niñas. Y también ahí tenemos la situación de las personas que observan, los testigos, que es la situación de que por ahí graban los videos y quizá por temor o por diversión, ¿no es cierto?, de alguna manera no colaboran, claro, digamos, con evitar que esta situación pase, porque vemos ahí que nadie lo detiene. Sin embargo, claro, lo filman. Exacto, es más, los alientan. Los alientan por ahí a que esas situaciones sucedan. Bien, me pongo en el lugar de los padres en estos momentos que están observando y se preocupan por el tema. ¿Qué tienen que hacer para ver si hay una situación con su hijo en el ámbito escolar que está viviendo este acoso? ¿Dialogar? ¿Cómo dialogar? ¿En qué escenario? ¿O dialogar con el docente? Y el primer camino siempre es el diálogo y la comunicación en el hogar, ¿no es cierto? Con sus hijos, tener un constante diálogo fluido y escuchar a sus niños. Ese es el primer paso. Y luego, si en algún momento su niño es víctima de situaciones de bullying, por favor informar a la escuela si la escuela no está al tanto de la situación que puede suceder, y tratar de encontrar la mejor solución posible, no tomar de alguna manera el problema en manos propias, ¿no es cierto? Porque eso por ahí genera situaciones poco objetivas y empeora el problema a veces. Bien, y se puede dar no solamente con agresión física, sino también verbal. Verbal y psicológica también. Hablábamos de que se trataban de humillaciones, de intimidaciones y de acoso sostenido a lo largo del tiempo, como hablábamos de bromas pesadas, claro, de insultos hacia la personalidad y que afectan también la autoestima, generan después depresiones, a grandes rasgos, ¿no es cierto? Y aislamiento. Los niños que sufren de bullying generalmente piensan que están solos, que no tienen a nadie. Entonces no hablan, se quedan callados y creen que los demás le van a echar la culpa a ellos. Exacto. Entonces esto es lo que hay que evitar. Muy bien. Sí. A nuestros televidentes, esta columna nosotros la vamos a subir mañana a nuestra cuenta de Facebook
Y hubo gente que se ha preocupado y dejó algunas consultas. De hecho, usted lo puede hacer a través de un mensaje privado. El Facebook es nuestra vía de comunicación más rápida para agendar la pregunta que quieran hacer. Hemos seleccionado 5, a ver si nos queda un poco de tiempo para poder contestar, licenciada. Bueno, tenemos el caso de una señora que planteó lo siguiente. Tengo a mi niño obeso, o quiso decir excedido de peso. ¿Qué hago? ¿Tengo que preocuparme de cómo lo tratan en la escuela? Tiene que preocuparse si surge alguna situación, ¿no es cierto? No vamos a tratar de resolver un problema que no existe primero. Si surge alguna situación, si el niño le cuenta, entonces sí, acercarse a la escuela, por favor, señora, y comentar la situación a las autoridades correspondientes. Otra señora preguntó, mi hijo utiliza lentes, ¿esto es un problema? Como hablábamos, sigue siendo un problema en el caso de que sea discriminado o reciba humillaciones por parte de sus compañeros o de alguna persona en particular en el cual él sienta que lo está de alguna manera hostigando, ¿no es cierto? Bien, conozco al agresor de mi compañero, ¿qué tengo que hacer? Hablar con alguna persona con la cual tengas confianza. Puede ser un docente, puede ser otros compañeros, intentar solucionar el problema siempre mediando un adulto. ¿No? Bueno, de hecho tenemos una pregunta similar. Soy alumno de una escuela pública, observo que unos niños intimidan a otro, insultan, no sé qué hacer, ¿cómo actúo? Bueno, en este caso pedir a los docentes, pedir ayuda a los docentes y que estén atentos de alguna manera a esta situación que por lo visto se está dando en una escuela y es importante tener en cuenta que los niños no deberían estar tomando de alguna manera la responsabilidad sobre esto, sino los docentes o los directivos de la escuela. Y en el caso de que exista un gabinete escolar, que también pueden recurrir a ellos. Bueno, la última. Mi hijo me comentó que es intimidado por otro chico en la escuela porque no quiere jugar al fútbol. ¿Sería correcto que hable con sus padres? De padre a padres hablábamos que por ahí a veces resulta no tan beneficioso como debería. Siempre es importante saber si los otros padres están conscientes del problema y si conviene o no ser responsable primero al niño y a sus padres, porque en realidad hay padres que a veces no saben que sus hijos son víctimas o que son de alguna manera los victimarios. Entonces... Muy bien, licenciada. Sí. Ampliamos bastante el tema, creo que lo votamos por este momento. Recuerden que pueden dejar su consulta en nuestra cuenta de Facebook y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Cristian, a vos por la oportunidad de hablar acá conmigo. Bueno, y seguramente en la próxima columna estaremos hablando del estrés docente, que es un tema que también están pidiendo, ¿no? Sí, vamos a hablar de estrés docente y bueno, veremos cómo es recibido por la comunidad también, ¿no es cierto? Exacto.